Hola, soy Frida Rocío Cebadúa Vera. Te doy la más cordial bienvenida a la plática de la materia de Fisiología 4 por parte del Instituto de Fisiología y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy vamos a hablar sobre cerebelo y ganglios basales, donde vamos a abarcar conceptos básicos como anatomía, su función y cómo estos se relacionan con el movimiento. El contenido que vamos a abarcar en esta plática va a ser, con primera parte, el concepto de movimiento. Vamos a ver los ganglios basales y su papel en la modulación del movimiento, el cerebelo y su papel en la modulación del movimiento, y vamos a ver un artículo que se relaciona con estos temas. Bueno, y para iniciar, te invito a que te preguntes ¿qué es el movimiento? El movimiento lo tenemos como una definición que es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. El estudio del movimiento se realiza a través de la cinemática o a través de la dinámica. En función de la elección del sistema de referencia, quedarán definidas las ecuaciones del movimiento y las ecuaciones que determinarán la posición, la velocidad y la aceleración del cuerpo en cada instante del tiempo. Todo movimiento puede representarse y estudiarse mediante gráficas. Las más habituales son las que representan el espacio, la velocidad, la aceleración en función del tiempo y su medición es mediante metros sobre segundo. Ahora, esta es una visión del movimiento de manera física, pero ¿qué pasa si queremos ver el movimiento de manera fisiológica, siguiendo estas reglas claramente? Bueno, y aquí hablaremos del movimiento de la física a la fisiología. Para que un sistema físico pueda realizar movimiento, debe de tener una posición en el espacio y en el tiempo, debe de tener un estado físico definido, y se le debe de asociar una magnitud física, que pues en este caso es la energía. Entonces, a lo largo de la historia se ha estudiado el movimiento y en el estudio del movimiento vamos a encontrar la cinemática, la dinámica y la mecánica, que la mecánica es el estudio del movimiento con la cinemática y la dinámica. Entonces, definiremos cinemática como el movimiento de los cuerpos físicos sin considerar las causas que originan este movimiento. Y definiremos dinámica como aquella relación o estudio de todo lo que provoca ese movimiento o las causas que conllevan a ese movimiento o aquellas fuerzas que hacen que éste se conserve. La integración de la cinemática y la dinámica desarrollará la disciplina que denominamos mecánica. La mecánica usualmente está aplicada en relación con todas aquellas disciplinas que se consideren en ingeniería y en estados meramente físicos. Pero si vemos el movimiento desde un punto de vista fisiológico, tenemos que relacionarlo con nuestros sistemas sensitivos, ya que estos forman las representaciones internas de nuestros cuerpos y del mundo exterior. Entonces, con base a esta representación interna que nosotros dibujamos en el cerebro, vamos a guiarnos en las representaciones externas, que va a ser un movimiento guiado. Y esto hace una acción dotada de un propósito, que es posible solamente porque el cerebro controla el movimiento y tiene un acceso al flujo ininterrumpido de información sensitiva que hace que pueda integrar esta información y lo que lleve a un movimiento específico. ¿Y cómo esto está jerarquizado o cómo está esto en la fisiología? Bueno, tenemos una jerarquía funcional y en el nivel superior vamos a tener
la corteza cerebral, ganglios basales, cerebelo, tronco encefálico, y en el nivel inferior vamos a tener la médula espinal. Entonces tenemos que en el nivel superior estamos integrando la información y justo imaginemos que el cerebro se hace la siguiente pregunta, ¿por qué voy a hacer este movimiento y por qué no otro? Y aquí tiene mucho que ver tanto con los sistemas motores como con los sistemas sensitivos y cómo el sujeto esté percibiendo su ambiente externo. También el nivel superior se encarga de la pregunta de cuál es la finalidad del movimiento. Y este nivel, que está representado por la corteza, hace un plan motor por parte de las áreas parietales y premotoras y hace que, dependiendo de la interacción específica y de las características espaciales, se haga el movimiento, basándose en la información sensitiva respecto a su entorno y la posición del cuerpo en el espacio. Y el nivel jerárquico inferior coordina los detalles espaciotemporales y más bien realiza las contracciones musculares que son necesarias para ejecutar el movimiento. Este movimiento en el nivel jerárquico inferior es ejecutado por la médula espinal y hay un plan antes de que se realice este movimiento. Entonces, podemos decir que en el cerebro está jerárquicamente organizado el movimiento de tal forma que tenga que ver con su entorno externo y con la integración que este mismo hizo de la percepción de ese entorno externo y pues nuestro cerebro va a dibujar este entorno internamente y va a reaccionar y va a dar una respuesta al entorno externo. Bueno, y en esta diapositiva vamos a ver esto mismo que les estaba explicando de las jerarquías de cómo se planea el movimiento y de cómo es. Entonces, una vez que el cerebro construye la representación interna del mundo o del espacio donde va a ser el movimiento, el sistema sensitivo se encarga de analizar y estimar y también de detectar, obviamente, el movimiento. Y así el sistema motor puede hacer un plan y puede coordinar y ejecutar el movimiento. Entonces, ¿cómo se ejecuta este movimiento? Pues bueno, hay una señal nerviosa que provoca una fuerza contráctil y que al final se vuelve en movimiento. Pues aquí vale la pena mencionar que los niveles sucesivamente ascendentes de la jerarquía motora especifican aspectos de complejidad creciente de la tarea motora. Lo que quiere decir que mientras más alto sea la jerarquía de la estructura anatómica del cerebro, el movimiento va a ser más complejo. Y mientras la jerarquía sea más baja, pues el movimiento va a estar dotado de menos complejidad. Teniendo este preámbulo de lo que es el movimiento y cómo está organizado en el cerebro, vamos a hablar específicamente de las estructuras que, si se dieron cuenta, son estructuras superiores, pero que están en medio justamente de la corteza cerebral y del tronco encefálico y de la médula. Estas estructuras se van a encargar de modular el movimiento y entonces ahora vamos a hablar un poquito más a fondo de ellas. Entonces, vamos a hablar sobre los ganglios basales. Estos también son llamados núcleos basales y son un grupo de núcleos
que se hallan en la base del cerebro, entre las vías ascendentes y descendentes de la sustancia blanca. Este tejido está interconectado con la corteza cerebral, el tálamo y el tronco encefálico. Como tal, los núcleos de los ganglios basales desempeñan una función muy importante en el movimiento, básicamente en el movimiento voluntario normal, ya que los núcleos reciben información primaria de la corteza cerebral y envían señales al tronco encefálico, y a través del tálamo se envía otra señal de nuevo a la corteza prefrontal y en la parte premotora y en la motora. Las funciones motoras de los ganglios basales, por lo tanto, están mediadas en gran parte por las áreas motoras de la corteza frontal. Y ahora vamos a ver vamos a ubicarnos anatómicamente a los ganglios basales, y les invito a ver una imagen que vamos a ver en 3D de los ganglios basales. Bueno, entonces ahora estamos aquí viendo la imagen de los ganglios basales, y acá vamos a ver el núcleo caudado y vamos a ver el putamen. Vamos a separar un poco más las otras estructuras para que podamos verlo bien. Entonces vamos a tener acá el putamen y el núcleo caudado. Y algo importante de mencionar, que el putamen y el núcleo caudado son el cuerpo estriado. También vamos a tener acá el núcleo accumbens, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Entonces, el cuerpo estriado, el núcleo accumbens, la sustancia negra y el núcleo subtalámico van a formar los ganglios basales. Entonces, ¿qué estructuras vamos a ver por debajo? Vamos a ver a los ventrículos. Va a estar el tálamo, del cual va a estar bastante relacionado. Por arriba de él va a estar el cuerpo calloso. Y así vamos a ver el ganglio basal. Bueno, entonces los ganglios basales están aquí. Me gustó esta imagen porque aquí se puede ver, pues más bien podemos ubicar y podemos razonar un poquito más en dónde se encuentran estas estructuras anatómicas y qué hay cerca de ellas. Bueno, y ahora vamos a ver una parte de un video de una disección del tálamo. Y entonces acá la doctora nos está diciendo que quitó una parte del cerebro, y ahí estamos viendo la corona radiata en la parte insular, y debajo de la ínsula ella nos dice que vamos a encontrar el putamen y el glóbulo pálido, y era lo que les estaba diciendo. Aquí vamos a ver una vista medial, y vamos a ver el ventrículo lateral, y ahí nos está mostrando dónde está ubicado el núcleo caudado. Aquí vamos a ver la sustancia negra, y y se puede ver ahí como esa pigmentación negra que está dado por las neuronas dopaminérgicas. Y ahora vamos a ubicar el núcleo subtalámico, que es ahí donde está ubicándolo. Vamos a ubicar el tálamo. Bueno, y
Ahora veremos en este esquema los componentes motores de los ganglios basales, y a la izquierda van a ver cómo están distribuidos los circuitos básicos de los ganglios basales. Vamos a guiarnos por colores y vamos a tener que cada color va a estar relacionado con una estructura. Y igual forma las conexiones van a ser excitadoras cuando veamos un símbolo de más y van a ser inhibidoras cuando veamos un símbolo de menos. Entonces, ahora en un esquema idealizado que estamos viendo a la derecha, en este corte coronal del encéfalo, vamos a ver las localizaciones anatómicas que están involucradas en la vía de los ganglios basales. La mayor parte de estas estructuras vale la pena mencionar que están en el telencéfalo, y aunque bueno, la sustancia negra está en el mesencéfalo y los núcleos talámicos y el subtalámico se encuentran en el diencéfalo. Entonces, menciono dónde están ubicadas para que más o menos lo estemos ubicando de nuevo. Y bueno, los núcleos talámicos ventrales anterior y lateral, que serían el complejo ventrículo anterior y ventrículo lateral, son las estructuras de diana de los ganglios basales a las neuronas motoras superiores de la corteza. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo se da esta interacción de las conexiones excitadoras e inhibidoras de los ganglios basales. Y bueno, hay algo importante que mencionar, y creo que en las lecturas que hice se repetía mucho, es que el núcleo caudado y el putamen son el centro de aferencias de los ganglios basales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son los principales núcleos que van a recibir información. Entonces, ¿dónde va a estar el núcleo caudado y el putamen? Pues entonces los vamos a ver en esta parte de la imagen. Y estos van a estar relacionados con la sustancia compacta y la sustancia negra. De hecho, la información se va a estar enviando de manera recíproca, y el núcleo caudado y el putamen van a inhibir el glóbulo pálido y la porción reticular de la sustancia negra, que lo vamos a tener acá. Acá tenemos el glóbulo pálido y acá tenemos la sustancia negra, la porción reticular, la que está en moredito. Y luego estos se van a ir a los colículos inferiores. O sea, una vez de que esté inhibida por el núcleo caudado, el glóbulo pálido puede tener 3 vías. La primera es inhibir el colículo superior, que son estos que están acá. La segunda es la inhibición del núcleo subtalámico, que va a estar acá, los núcleos subtalámicos en esta partecita, como se ve ahí. Por su parte, el núcleo subtalámico va otra vez a excitar al glóbulo pálido, entonces sería otra vez al glóbulo pálido y a la región reticular. Otra vía que puede, o otra conexión que se puede dar, es que el glóbulo pálido y la porción reticular de la sustancia negra inhiban al tálamo, entonces irían acá, al tálamo. Y el tálamo se va a interconectar con la corteza cerebral. Y la corteza cerebral nuevamente va a excitar, o va a haber una conexión excitatoria con el núcleo caudado y el putamen. Entonces, hay algo muy importante aquí que podemos ver, y
que es la relación del tálamo con los ganglios basales. Igual a posterior vamos a ver que también hay relación con con el cerebelo y el tálamo, pero aquí si nos damos cuenta, el tálamo es aquella estructura que va a enviar información o va a tener las conexiones excitatorias a la corteza cerebral. Entonces, por así decirlo, el tálamo va a ser aquel encargado de enviarle información de los ganglios basales a la corteza cerebral. Es el puente que interconecta los ganglios basales con la corteza cerebral, dicho de otra forma. En esta diapositiva vamos a ver la organización anatómica de las aferencias de los ganglios basales. Como ya vimos, los núcleos motores de los ganglios basales se dividen en varios grupos funcionalmente distintos. Y como ya se los había mencionado, pero creo que vale la pena repetir, el primero y el más grande se denomina cuerpo estriado, que incluye el núcleo caudado y el putamen. Estas dos divisiones del cuerpo estriado son las que siempre van a recibir las aferencias de los ganglios basales. Y las neuronas mayormente van a tener su destino al complejo desde otras partes del encéfalo. Bueno, estas dos subdivisiones del cuerpo estriado comprenden la zona de aferencia de los ganglios basales. En esta imagen de la derecha es la misma que les había mostrado anteriormente, pero acá vamos a hablar un poquito más de cómo vienen las proyecciones corticales y las proyecciones hacia la sustancia negra. Entonces, en la imagen vamos a ver cómo casi todas las regiones de la corteza o la neocorteza se proyectan directamente al cuerpo estriado, lo que convierte a la corteza cerebral en el origen de aferencia más grande de los ganglios basales. Si podemos ver en la imagen, tenemos varias zonas. Tenemos esta acá, esta. Y todas estas conexiones se van a ir al putamen y al núcleo caudado. Entonces, acá vamos a ver las primeras aferencias. Y bueno, en esta imagen es una representación idealizada, pero pues justo habla de que la corteza cerebral es quien manda más aferencias a los ganglios basales. Algo importante de mencionar es que las proyecciones más importantes que se hacen en la corteza cerebral son por parte del lóbulo frontal y de la parte parietal. También hay que mencionar que la corteza temporal insular y singular también tienen ahí proyecciones. Y bueno, ¿cómo vamos a llamar a todo este conjunto de vías y todas estas interconexiones? Todas estas interconexiones le vamos a llamar la vía córtico-estrial porque está conectando el cerebro con el cuerpo estriado. Por eso son el conjunto de vías córtico-estrial. Y estas van a atravesar la cápsula interna para alcanzar directamente el núcleo caudado y el putamen. Entonces, vamos a hablar ahorita específicamente del núcleo caudado. Y el núcleo caudado también, recibe proyecciones corticales fundamentalmente. Y estas van a estar asociadas con movimientos
polimodales y también va a estar asociado con las áreas motoras en el lóbulo frontal, que estas controlan los movimientos oculares. Y el putamen, recibe las aferencias de las cortezas somatosensitivas primaria y secundaria en el lóbulo parietal. También de las cortezas visuales secundarias en los lóbulos occipital y temporal, y de la corteza premotora y motora en el lóbulo frontal y en las áreas de asociación auditiva en el lóbulo temporal. Neuronas y circuitos de los ganglios basales. El nombre del cuerpo estriado significa cuerpo de bandas. Acá podemos ver que los fascículos de los axones atraviesan el núcleo caudado y el putamen y conducen a su aspecto estriado. Cuando se secciona transversalmente, los destinos de los axones que provienen de la corteza son las dendritas de una clase de células que denominamos células espinosas medianas en el cuerpo estriado. Los árboles dendríticos de estas neuronas permiten integrar aferencias de distintas estructuras corticales, talámicas y del tronco del encéfalo. Los axones que nacen en las neuronas espinosas medianas convergen sobre a las neuronas del glóbulo pálido y de la porción reticular de la sustancia negra. Estas son las principales eferencias del complejo de los ganglios basales. Y como podemos ver en esta imagen, acá vamos a ver cómo se distribuyen las neuronas espinosas medianas y cómo estas están del putamen al glóbulo pálido y cómo es que son tan grandes sus dendritas. Los árboles dendríticos de estas neuronas son bastante grandes. En esta imagen podemos ver las aferencias convergentes de la neurona espinosa a las neuronas corticales, acá están las aferencias, y la eferencia de la neurona espinosa mediana a la neurona del glóbulo pálido y de la sustancia negra. Esta eferencia es una eferencia primaria que se produce hacia el glóbulo pálido y hacia la porción reticular de la sustancia negra. Algo que es importante mencionar es que las neuronas del putamen tienden a relacionarse con movimientos corporales. En cambio, las neuronas del núcleo caudado, que son estas que están acá, estas se relacionan con movimientos oculares. Por lo tanto, estas células pueden codificar la decisión de moverse hacia algún lado. En lugar de simplemente hablar de la dirección o de la amplitud del movimiento, estas dos se relacionan con la codificación de la decisión del movimiento hacia otro lugar. Como por ejemplo, cuando nosotros decidimos que vamos a caminar del cuarto a la cocina para realizar alguna otra actividad. En esta diapositiva vamos a ver la organización funcional de las eferencias de los ganglios basales. Como podemos ver, acá tenemos un diagrama de las estructuras de los ganglios basales que se incluyen en las eferencias. Entonces, vamos a tener los núcleos de revelo intermedio, que van a ser el glóbulo pálido y los segmentos interno y externo de los núcleos subtalámicos. Y del lado derecho vamos a ver un corte coronal
idealizado a través del encéfalo humano que muestra las estructuras de las vías que están en el diagrama de la izquierda. Bueno, y entonces las eferencias se van a organizar así. Vamos a iniciar con la primera, que va a ser del putamen al glóbulo pálido, y de aquí vamos a ver que va a irse al núcleo subtalámico, y del núcleo subtalámico vamos otra vez al glóbulo pálido, y de aquí se va al complejo ventrículo anterior y ventrículo lateral del tálamo, y posterior a esto vamos a tener una eferencia más a la corteza frontal. Básicamente es esto. Con el núcleo caudado va a haber una eferencia, y esta va a ser del núcleo caudado a la porción reticular de la sustancia negra, para posterior hacer la siguiente eferencia al colículo superior inferior. En esta diapositiva veremos la desinhibición en las vías directas e indirectas a través de los ganglios basales. En los cuadros van a ver la vía directa. En la vía directa, las proyecciones transitoriamente inhibidoras son desde el núcleo caudado y el putamen. Estas se proyectan tónicamente e inhibitoriamente al segmento interno del glóbulo pálido, que estas se proyectan al complejo ventrículo anterior y lateral del tálamo. Estas conexiones van a ser otra vez inhibidoras. También se muestran las aferencias transitoriamente excitatorias hacia el núcleo caudado y el putamen desde la corteza y la sustancia nigra. Al igual que las eferencias transitoriamente excitadoras desde el tálamo de nuevo hacia la corteza. También aquí vamos a ver las aferencias, que son transitorias y también son excitadoras, que van del núcleo caudado y el putamen y desde la corteza. O sea, la corteza va a tener una aferencia hacia el núcleo caudado. Y va a haber otra aferencia transitoria del complejo ventrículo anterior y ventrículo lateral del tálamo hacia la corteza frontal. También es importante decir que la porción compacta de la sustancia negra va a tener una eferencia excitatoria hacia el núcleo caudado del putamen. Esto sería respecto a la vía directa. Y ahora voy a explicarles sobre la vía indirecta. La vía indirecta va a ser esta que va a estar en este recuadro verde, y va a ser esta que está en D2. Entonces, ¿qué sucede? Primero va a haber una conexión inhibidora transitoria, la cual se va a ir al glóbulo pálido en el segmento externo. Va a haber otra conexión inhibidora tónica, la cual me va a llevar al núcleo subtalámico. Como ya sabemos, el núcleo subtalámico va a tener varias aferencias por parte de la corteza frontal, pero en esta ocasión este núcleo subtalámico va a tener una conexión excitatoria transitoria que va a viajar, que se va a proyectar hacia el glóbulo pálido en el segmento interno. Esta posterior va a irse a una conexión inhibidora tónica hacia el complejo ventrículo lateral del tálamo y hacia la corteza frontal con una conexión, se va a proyectar con una conexión excitatoria transitoria a la corteza frontal.
Entonces, podemos decir que de esta forma la vía indirecta que está acá va a modular a la vía directa. Es decir, los efectos de la vía directa tienen que estar modulados por la vía indirecta, porque si no pueden surgir algunas patologías, como las cuales vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, y aquí un ejemplo que les puse sobre esta parte de la modulación pues degradada o degenerada de la vía directa e indirecta, cuando esta está mal. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a guiarnos por las líneas. Cuando veamos una línea fija va a estar disminuido y cuando sea punteada va a ser aumentado. Entonces, una persona con la enfermedad de Parkinson va a tener una hipocinética. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener poca modulación de los movimientos. Y podemos ver en la imagen de la derecha cómo es la marcha parkinsoniana, que es producida justo por esta degeneración de las vías. Entonces, primeramente vamos a tener acá la vía directa y vamos a tener que la proyección que es inhibitoria y transitoria es disminuida hacia el glóbulo pálido en el segmento interno. Y a su vez va a haber un aumento en la inhibición tónica y a su vez en el complejo ventrículo anterior y ventrículo lateral del tálamo va a haber una disminución de las proyecciones excitatorias hacia la corteza. Esto en cuanto a la vía directa. Ahora, ¿qué sucede con la vía indirecta? En la vía indirecta vamos a ver que va a haber una disminución en la primera proyección inhibitoria de la sustancia nigra al núcleo caudado y al putamen. Posterior a esto vamos a ver en la proyección inhibitoria un aumento de esta. Entonces, esta proyección va a estar aumentada hacia el glóbulo pálido en el segmento externo. Posterior a esto, en el glóbulo pálido se va a ver una disminución de la proyección inhibitoria tónica hacia el núcleo subtalámico. Y del núcleo subtalámico va a haber un aumento en la proyección excitatoria hacia el glóbulo pálido al segmento interno. Esto es en cuanto a lo que se refiere a la enfermedad del Parkinson, cómo es que estas vías son afectadas. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la enfermedad del Huntington. Y vamos a ver que cuando hay una reducción anormal en la inhibición tónica, hay como consecuencia una disfunción que conduce a la excitabilidad excesiva de las neuronas motoras superiores. Entonces, por lo tanto, vamos a tener este síndrome de movimientos que se le llama la marcha de Corea en pacientes con Huntington. Y se va a ver caracterizada por movimientos involuntarios. Entonces, ¿qué sucede en la enfermedad de Huntington? Para empezar, hay que decir que es una enfermedad que se caracteriza por ser hipercinética. Aquí, al contrario del Parkinson, no es que haya una deficiencia en el movimiento, sino al contrario, hay un exceso del mismo. Y si nos fijamos un poco, podemos ver que las vías que estaban disminuidas en el Parkinson, bueno, no en todas, pero sí en varios casos,
aquí se ven aumentadas. Entonces, lo que produce es este tipo de trastornos y este tipo de marcha que se le denomina marcha de coreo. Entonces, bueno, vamos a hablar qué sucede con las proyecciones en las conexiones de las neuronas. En la primera vamos a tener que, para la vía directa, vamos a tener que en la porción compacta de la sustancia negra, la proyección excitatoria va a estar normal, la primera. Y de aquí, con el núcleo caudado y el putamen, la siguiente proyección del glóbulo pálido en el segmento interno va a estar, la proyección inhibitoria va a ser normal. ¿Dónde va a estar acá, digamos, el problema? En la proyección del glóbulo pálido en el segmento interno hacia el complejo ventrículo anterior y ventrículo lateral del tálamo, vamos a ver acá que hay una inhibición de la inhibición tónica. O sea, más bien, es una disminución de la inhibición tónica en esta proyección, lo que provoca que haya en la siguiente proyección del complejo del tálamo hacia la corteza frontal un aumento en la excitación transitoria. Ahora, ¿qué sucede con la vía indirecta? Vamos a tener que la primera proyección de la sustancia negra al núcleo caudado y putamen va a ser normal, pero del núcleo caudado y el putamen, la siguiente proyección hacia el glóbulo pálido en el segmento externo va a estar disminuida o degenerada la proyección inhibitoria. Y en el glóbulo pálido, en la siguiente proyección inhibitoria, va a estar aumentada esta sinapsis. Y en el núcleo subtalámico vamos a encontrar que hay una disminución en la proyección excitatoria hacia el glóbulo pálido. Entonces, básicamente estas degeneraciones que hay en las vías van a generar estas patologías que se van a ver involucradas con el movimiento, como bien hemos hablado de cómo los ganglios basales van a estar modulando el movimiento. Cuando estos se ven afectados, vamos a tener este tipo de enfermedades que se van a involucrar con el movimiento de manera descontrolada, por así decirlo. Y bueno, en resumen, ¿qué podemos decir sobre los ganglios basales en esta breve plática? Bueno, pues podemos decir que la contribución de los ganglios basales al control motor se aprecia en el déficit del resultado del daño de los núcleos de estos componentes. ¿Qué quiere decir eso? Que las lesiones o de las proyecciones, como ya vimos, van a comprometer la iniciación y la ejecución de los movimientos voluntarios, como se ejemplifica cuando hay escasez de movimiento. Vamos a tener una enfermedad de Parkinson, y cuando está la liberación inapropiada de los movimientos, vamos a tener una enfermedad de Huntington. El segundo punto que veo bastante bueno de recalcar es que la organización de los circuitos básicos de los ganglios basales indica que de modo conjunto todos estos núcleos van a modular el movimiento. Como tercer punto tenemos que la relación de los ganglios basales con la función motora forman un sistema de asa que casi se originan todos hacia la corteza cerebral. Básicamente como que si fuera un embudo, bueno, yo lo dibujo así. Y termina para después tener una interacción entre los núcleos de los ganglios basales,
sobre las neuronas motoras superiores a las áreas motoras como la área premotora del lóbulo frontal y en el culículo superior. Entonces van a estar estas dos proyecciones, unas van a estar arriba en las áreas motoras y en la área premotora del lóbulo frontal y otras van a estar abajo en el colículo superior. Otro punto importante es que las neuronas eferentes de los ganglios basales influyen en las neuronas motoras superiores de la corteza al activar el flujo de información a través de relevos en los núcleos ventrales del tálamo. Como acá vimos, el tálamo juega un papel muy importante en las proyecciones de la información que va a estar dada de los ganglios basales a la corteza cerebral. Sin el tálamo estas proyecciones no podrían estar dadas, entonces aquí juega un papel bastante importante el tálamo, como ya lo vimos en las aferencias y en las eferencias y también en la vía directa e indirecta. Muy bien, y ahora vamos a hablar sobre el cerebelo. El cerebelo es una estructura del sistema nervioso central que se encuentra por dentro de la cavidad craneal en la parte posterior del tronco del encéfalo. Esta estructura se conecta con el tronco a través de los pedúnculos inferiores, superiores y medio. Algo importante de decir del encéfalo es que las células eferentes del encéfalo no se proyectan directamente a los circuitos locales del tronco del encéfalo y de la médula espinal que organizan el movimiento. Estos, al igual que los ganglios basales, estos influyen más bien al modificar los patrones de la actividad de las neuronas motoras superiores. Entonces, podemos decir que el cerebelo o su función principal del cerebelo es detectar la diferencia o el error del movimiento entre el movimiento que se intentó hacer a un movimiento real a través de sus proyecciones hacia las neuronas superiores para reducir el error. ¿Qué quiero decir con esto? Pues imaginen que quieren hacer una pirueta como lo está haciendo la bailarina que están viendo. Al principio, pues van a verlo y van a decir, bueno, ya tengo una representación interna de lo que creo que voy a hacer y de lo que no voy a hacer. Entonces ahí más o menos juega el papel el cerebelo de los movimientos que tengo que hacer para copiar el movimiento que quiero hacer. Entonces, bueno, y claramente nosotros en el primer intento no vamos a poder lograr hacer la pirueta que la bailarina ha hecho con años de entrenamiento, pero sí vamos a hacer ciertas correcciones de los movimientos que no vamos a hacer para hacer la pirueta. Y bueno, estas correcciones pueden ser durante el curso del movimiento y pueden ser también como una forma de aprendizaje motor. Y conforme se vaya repitiendo, pues el movimiento va a ser más preciso y el eneagrama motor va a estar más proyectado. Y entonces, ahora los invito a que veamos una vista 3D del cerebelo para que podamos apreciarlo de mejor forma. Bueno, y ahora vamos a ver el cerebelo en una imagen 3D. El cerebelo se va a dividir en lóbulos anatómicamente distintos. Entonces vamos a tener el lóbulo posterior, que es en esta parte, el lóbulo anterior, que es y el lóbulo floculo-nobular. Y ahorita vamos a hablar un poquito más, más a profundidad del cerebelo.
Here you can see the cerebellum. The tentorium cerebelli, a dural reflection, isolates it in the posterior cranial fossa. It is connected to the brainstem through 3 cerebellar peduncles. Here, the cerebellum is detached from the brainstem. This is the anterior surface with the cerebellar peduncles that connect it to the brainstem. A superior, middle, and inferior cerebellar peduncle. This little bit of cerebellum here is the flocculus. It is connected to the nodule here, and together they form the flocculonodular lobe. The flocculonodular lobe is responsible for balance. This is the posterior surface. In the midline, you can see the vermis. This is the superior surface. And this is the inferior surface. The cerebellum sits on foramen magnum, and in cases with increased intracranial pressure, this inferior bit of the cerebellum, the cerebellar tonsils, can herniate into foramen magnum and press onto the brainstem, where the breathing center is located. You can see how the different parts of the cerebellum are folded and then folded again. This results in a tremendous increase in surface area, which allows the accommodation of millions of neurons. In fact, more than the entire central nervous system combined. So, what does the cerebellum do with this exceptional computing power? Muy bien. En esta diapositiva vamos a ver la organización general y las subdivisiones del cerebelo. Como podrás ver en la imagen, esta es una vista dorsal del hemisferio cerebeloso izquierdo, que también muestra la localización de los núcleos cerebelosos profundos. Y como podemos ver, se eliminó el hemisferio derecho para mostrar los pedúnculos cerebelosos que están acá, que se ve acá el superior, el medio y el inferior. También como parte de los componentes principales del cerebelo, podemos ver en la corteza cerebelosa el cerebro cerebelo. Este es el que se aprecia en esta imagen. Y tenemos los núcleos cerebelosos profundos, que son el núcleo fastigio, núcleos interpositos y el núcleo dentado. Bueno, y siguiendo con la organización del cerebelo, en esta imagen vamos a ver que si eliminamos el tronco del encéfalo, se muestran los pedúnculos que están acá, el medio, el inferior y el superior. Y si hacemos un corte sagital, veríamos la imagen C, donde podríamos apreciar toda la corteza cerebelosa. De hecho, vemos el cerebro cerebelo, vemos los vermis y las flobias, que son llamados así por sus formas. Y acá podemos ver de mejor forma los pedúnculos cerebelosos. Acá podemos ver el cuarto ventrículo, el flóculo y el nóbulo. Entonces, algo importante de mencionar es que la superficie de la corteza cerebelosa está dividido en 3. Entonces, tenemos el espino cerebelo, que es toda esta parte. Y en medio del espino cerebelo vamos a encontrar el vermis. Tenemos el cerebro cerebelo, que es en esta parte de la superficie. Y tenemos el vestíbulo cerebelo, que está acá con el nódulo y el flóculo. Este también tiene el nombre de superficie folículo nobular,
Y esta es la forma en la que se divide anatómicamente el cerebelo. Algo importante de mencionar es que el cerebro-cerebelo, que está aquí, está vinculado con la regulación de los movimientos muy precisos o muy hábiles. Sobre todo en la planificación y la ejecución de secuencias de movimiento que tengan que ser espaciales y movimientos temporales complejos, o sea, como la sincronización cuando bailas al escuchar la música o simplemente cuando hablamos. La porción que podríamos decir que filogenéticamente es más antigua es el vestíbulo cerebelo. Esta comprende los lóbulos caudales del cerebelo y pues estos son el nóbulo y el flóculo. Como su nombre lo indica, el vestíbulo cerebelo recibe aferencias desde los núcleos vestibulares en el tronco del encéfalo y está vinculado sobre todo con la regulación de los movimientos que tienen que ver con la postura y el equilibrio. La última de las subdivisiones es el espinocerebelo, que es esto de acá. Y esta, que es la que ocupa la zona media de los hemisferios cerebelosos, es la única que recibe aferencias directamente de la médula espinal. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta. La porción lateral del espinocerebelo está vinculada con movimientos de los músculos distales, movimientos pues que nosotros le denominamos motor grueso en las extremidades al caminar, y la porción central, que es la vermis, está vinculada fundamentalmente con movimientos de los músculos proximales y también regula los movimientos oculares en respuesta de eferencias vestibulares. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver la organización funcional de las aferencias hacia el cerebelo, y en el diagrama vamos a ver cómo están distribuidas las principales aferencias. Vamos a ver que el cerebelo o la corteza cerebelosa va a recibir aferencias de la protuberancia cerebelosa, que sería de esta parte de acá, y estas van a venir desde la corteza frontal. De ahí se va a los núcleos pontinos y después se va a la corteza cerebelosa. Otras aferencias que vamos a recibir van a ser de la médula espinal, de la olivia inferior y de el núcleo vestibular. Y todas estas se van a proyectar primero al pedúnculo cerebeloso inferior y posteriormente se van a ir a la corteza cerebelosa. Y así es como van a trabajar las aferencias del cerebelo. Entonces, estábamos hablando en la anatomía sobre que el espinocerebelo tiene como una somatotopía. ¿Esto qué quiere decir? Que, como ya había mencionado, en el espinocerebelo, la parte del vermis se tiene que ver con el control de los músculos proximales, y la parte del espinocerebelo lateral tiene que ver con los músculos distales.
Entonces, en este mapa somatotópico de la superficie corporal en el cerebelo, el espinocerebelo contiene por lo menos 2 mapas. Y vamos a ver cómo están distribuidos de esta forma. Entonces, como ya les había mencionado, acá en este homúnculo podemos ver cómo los músculos proximales están hacia las zonas laterales y los más proximales están en el vértice. Y bueno, entonces todas estas aferencias vestibulares y medulares que proporcionan al cerebelo información, se sabe que también provienen del laberinto del oído y de los usos musculares y de otros mecanorreceptores que controlan la posición y el movimiento del cuerpo. Las aferencias somatosensitivas son mapeadas topográficamente en el espinocerebelo, como podemos ver acá. De modo que estas representaciones están ordenadas y estas internamente hacen una representación de la superficie corporal en el interior del cerebelo. Esto nos da un indicativo muy importante de la función motora que tiene el cerebelo. Bueno, y en esta diapositiva vamos a ver la organización funcional de las eferencias hacia la corteza cerebral. Entonces, tenemos que las estructuras dianas del cerebelo van a tener una proyección a los núcleos cerebelosos profundos. Empezamos con la corteza cerebelosa, hace una proyección en los núcleos cerebelosos profundos. Esta proyección se va al complejo ventrículo lateral del tálamo y posteriormente hay una proyección a la corteza motora y premotora primaria de la corteza cerebral. En esta diapositiva, en este diagrama, resume la modulación motora por el cerebelo. Bueno, este es un componente de procesamiento central y la corteza cerebelosa recibe aferencias masivas de la corteza cerebral y estas generan señales que se ajustan a las respuestas de las neuronas motoras superiores para regular el curso del movimiento. Entonces, tenemos aferencias moduladoras que también influyen en el procesamiento de la información en el interior de la corteza cerebelosa. También es importante mencionar que las señales eferentes desde la corteza cerebelosa se transmiten en forma indirecta hasta el tálamo y luego nuevamente hacia la corteza motora, donde se modulan los comandos motores. Entonces, como vemos en la imagen, vamos a tener proyecciones que se vayan a la corteza cerebelosa. Posterior a esta, van a haber proyecciones a los núcleos de relevo y posterior va a haber unas proyecciones que se van a ir al tálamo. Y el tálamo va a tener otra proyección que se va a ir a la corteza de manera indirecta, pero también juega un papel importante. Bueno, y ahora vamos a ver las neuronas que se encuentran en el cerebelo y los circuitos del cerebelo. Entonces, en la primera imagen podemos notar los diferentes tipos de neuronas que se encuentran en la corteza cerebelosa y en qué capas se encuentran. Entonces, vamos a tener que la neurona más representativa del cerebelo
va a ser la célula de Purkinje. La otra célula que vamos a encontrar va a ser la célula estrellada. Vamos a encontrar también una célula en cesta y la célula de Golgi. Y vamos a encontrar también la célula granular. Entonces, hay que tener en cuenta que estas células se encuentran en diferentes capas del cerebelo. Vamos a denominar a la capa de las células granulares, donde justo están las células granulares. Y también vamos a ver que en esta capa vamos a encontrar a la célula de Golgi. Vamos a tener una segunda capa que se va a denominar capa de las células de Purkinje, donde van a estar los axones de Purkinje, y estos se van a proyectar a la capa molecular. Y en la capa molecular vamos a encontrar a la célula estrellada y a la célula en cesta. Abajo podemos ver una fotografía de una célula de Purkinje. Vamos a ver sus espinas, su dendrita, y acá se logra apreciar sinapsis en las fibras paralelas. En el segundo diagrama vamos a ver las aferencias que convergen en la célula de Purkinje desde las fibras paralelas. ¿Qué es lo que se muestra acá? Vamos a hacer un zoom y vamos a verlo acá. En este diagrama vamos a encontrar las aferencias que convergen con las células de Purkinje desde las fibras paralelas hasta las neuronas del circuito local. Entonces vamos a ver cómo está organizado. Vamos a tener acá la neurona de los núcleos cerebelosos profundos. Aquí vamos a tener nuestra célula de Purkinje y esta va a estar enlazada con la fibra trepadora. Y de aquí se va a enlazar con las fibras paralelas para comunicarse con la célula granular y esta posterior saque una proyección hacia las fibras musgosas. Cabe mencionar también que acá está la fibra de cesta que se comunica con tanto con el axón como el árbol dendrítico de la célula de Purkinje. Entonces tenemos que hay conexiones excitadoras e inhibidoras en la corteza cerebelosa y los núcleos cerebelosos profundos. Entonces vamos a tener acá nuestro núcleo cerebeloso profundo y vamos a tener dos proyecciones. Vamos a iniciar acá con la célula de Purkinje, que va a enviar una proyección inhibitoria a la célula de los núcleos cerebelosos profundos, y esta va a enviar otra proyección al tálamo, y del tálamo esta proyección se va a ir a la corteza motora. Esta va a ser excitatoria. Seguido acá hay otra proyección que también va a ser excitatoria, y esta va a venir desde la oliva inferior. Bueno, acá vamos a ver una proyección que va a venir desde los núcleos pontíneos de la corteza cerebral, la médula espinal y el sistema vestibular, hacia la fibra musgosa. Bueno, la fibra musgosa va a ayudar a llevar esta proyección, y esta proyección va a ser excitatoria hacia la célula granular, que a su vez esta célula granular podemos ver cómo tiene una conexión o una proyección acá excitatoria con la célula de Purkinje. Podemos ver también que desde la oliva inferior desde la oliva inferior y recorriendo toda la fibra trepadora, hay proyecciones excitatorias hacia los árboles dendríticos de la célula de Purkinje.
Entonces, tenemos que estas conexiones excitatorias e inhibitorias de la corteza cerebelosa a los núcleos profundos van a generar señales de corrección de errores que pueden modificar los movimientos ya iniciados. Algo importante que debemos de mencionar es que el cerebelo no inicia el movimiento, más bien sí lo corrige y lo modula. Entonces, esto es importante. Esta distribución o estas conexiones van a modificar los movimientos ya usados, van a ser como reflejos. Entonces, algo muy importante que podemos ver acá es que las fibras trepadoras modifican la eficacia de la conexión entre las fibras paralelas y las células de Purkinje. De hecho, las fibras trepadoras son muy importantes porque miren cuántas conexiones excitatorias hay. O sea, sus proyecciones excitatorias son muchísimas y estas se van a relacionar directamente con la fibra paralela para después comunicarse con la célula granular. Entonces tenemos, las fibras trepadoras modifican la eficacia de la conexión entre las fibras paralelas y las células de Purkinje y producen los cambios a largo plazo en las aferencias cerebelosas. ¿Con qué podemos relacionar esto? Bueno, yo lo relaciono con algo muy importante que son los movimientos automatizados. Mientras más se haga un movimiento, más vamos a tener ese eneagrama motor que nos va a ayudar a realizar el movimiento. Entonces, resumiendo, ¿qué entendemos del cerebelo o qué tenemos? El cerebelo recibe aferencias desde las regiones de la corteza cerebral y estas van a planificar e iniciar movimientos complejos. O sea, el cerebelo no es iniciador del movimiento, pero sí va a recibir estas aferencias que planifican e inician los movimientos, pero los movimientos que están relacionados con habilidades altamente complejas. Bueno, también que podemos decir del cerebelo es que recibe la inervación de los sistemas sensitivos que controlan el curso del movimiento. Y esto nos permite comparar movimientos que se intentan lograr con el movimiento real. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Imaginemos que yo quiero lanzar una pelota de béisbol. Entonces, cuando lanzo la pelota de béisbol, yo me hago la imagen interna de cómo voy a hacer ese movimiento y cómo tengo que hacer el patrón motor para que ese movimiento se realice con mayor eficacia. Tenemos que este movimiento que ya lo he imaginado, lo voy a realizar y en ese momento va a estar el cerebelo, porque aquellos movimientos que no intervengan con el movimiento que yo estoy deseado, que se puede decir que sea como un error motor, ese tipo de movimientos no los voy a realizar porque yo ya me estoy imaginando un movimiento. Otro habilidad o algo que está muy relacionado con el cerebelo es que estas correcciones motoras producen a largo tiempo y en periodos prolongados de hacer estos patrones motores, por así decirlo, el aprendizaje motor. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más realice el movimiento, más aprendido lo va a tener el cerebelo. Bueno, el conocimiento del circuito cerebeloso sugiere que el aprendizaje motor está mediado por las fibras trepadoras que ascienden desde la oliva inferior
para hacer contacto con las células de Purkinje en la corteza cerebelosa. Entonces tenemos que la información proporcionada por las fibras trepadoras van a modular la eficacia de la segunda aferencia hacia las células de Purkinje, que llega a través de las fibras paralelas desde las células granulares. Y estas células granulares van a recibir información de un movimiento que se intenta de una gran cantidad de fibras musgosas que ingresan en el cerebro desde varias fuentes, Como podría esperarse, las aferencias del cerebelo, desde los núcleos cerebelosos y profundos, se proyectan hacia todos los orígenes principales de las neuronas motoras superiores. Y podemos, los efectos de una enfermedad cerebelosa tienen que ver con la ejecución de los movimientos. Entonces, los pacientes que tienen trastornos cerebelosos muestran ataxias graves, y esta va a estar determinada dependiendo del sitio donde esté la lesión. Y esta lesión va a determinar los movimientos particulares afectados, o sea, va a haber ahí una déficit de movimiento. En esta diapositiva vamos a ver sobre este artículo que habla sobre la neuromodulación del cerebelo. Rescata el movimiento de un modelo de ratón con ataxia. Este artículo está libre, entonces pueden abrirlo y está muy bonito, pero básicamente habla sobre un proceso experimental donde a los ratones en los núcleos cerebelosos profundos les hacen una estimulación eléctrica. Entonces, en la primera parte del cuadrito van a ver la cronología experimental, pues primero la cirugía y después de la cirugía viene la estimulación. La estimulación en estos experimentos pues va a ser la estimulación eléctrica de diferentes intensidades que van a ser de 0, 2, 13 y 130 Hz durante 5 minutos y se deja descansando 10 minutos. En esta imagen vemos cómo es que hacen la estimulación eléctrica profunda y vemos cómo el ratoncito ahí lo están estimulando y vemos acá, bueno, hay una estimulación eléctrica en ratones control, que estos ratones son C57, son de la cepa C57. Y estos son los ratones CAR8, y se les hace la estimulación. Acá podemos ver la diferencia entre el control y el modelo atáxico. Y una vez que le pusieron los electrodos y hicieron los ensayos, que cabe mencionar que con cada ratón se hacían 4 ensayos porque son 4 intensidades diferentes porque son 4 intensidades diferentes de Hertz de estimulación eléctrica. Son 4 intensidades eléctricas diferentes. Y bueno, acá en los resultados que obtuvieron, ellos hicieron antes bueno, y como podemos ver en esta imagen, en este artículo realizaron una ANOVA bidireccional de medidas repetidas y están
los experimentos antes con 0 Hz y con 13 Hz. Entonces, ¿qué obtuvieron? Pues ellos obtuvieron que hay una significancia cuando se hace estimulación profunda a 13 Hz en un ratón con modelo de ataxia. Y pues son muy interesantes estos resultados porque como ya había mencionado, después de que los animales fueron estimulados y ya no fueron otra vez estimulados, ellos seguían teniendo esta corrección de los movimientos. También algo que es importante mencionar es que ellos ocuparon 50 animales y tuvieron tomaron 8 sin cirugía, 6 a 2 Hz, con 0 Hz utilizaron 12, 12 animales con 13 Hz y 12 con 130 Hz. Entonces, obtuvieron más de 50 experimentos independientes y a mí me gustó mucho los resultados que obtuvieron en este experimento. Y ahora voy a mostrarles algunos videos que ellos compartieron sobre estos experimentos. El primer video que vamos a ver son como los ratones que estuvieron estimulados a 13 Hz tuvieron una mejora. Entonces, ahí podemos ver cómo el patrón de movimiento está mejorado, o sea, se ve ahí clarito. Bueno, en este video vamos a ver cómo este modelo de ratón funciona mal en la varilla giratoria. Acá no puede hacer movimiento. De hecho, hasta se cae. Acá vamos a ver cómo los ratones control hacen con éxito la aceleración en la barra giratoria. Y en este video vamos a ver cómo después de una estimulación cerebral profunda a 13 Hz de intensidad da cambios duraderos en el comportamiento motor. O sea, mejora significativamente el movimiento. Entonces, no sé si recuerdan el primer video, se puede ver que la marcha del ratón está sincronizada, pero no hace la sincronización tan rápida como en esta. Aquí sí se ve como un comportamiento mejorado del que vimos primero. Está haciendo pasitos más grandes y lo está haciendo con mejor sincronización. Entonces, esto es lo que ellos reportan sobre la estimulación cerebral profunda en los núcleos del cerebelo que pueden favorecer al patrón de movimiento y pues de que las mejoras pueden ser duraderas. Bueno, compañeros, por mi parte ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado esta
charla sobre ganglios basales, cerebelo y sobre la modulación del movimiento. Como tal, no se abordaron tantas cosas porque los dos temas son muy grandes y les agradezco su atención. Gracias.